Buenas tardes, vamos a reanudar un poco lo que son las prácticas de introducción de laboratorio de química con un tema especial. ¿Sí? Este tema no estaba contemplado dentro de los temas que habíamos dicho que se iban a entregar este año, pero vamos a aprovechar lo que es algunos conceptos de físico-química y además algunos conceptos de obtención de muestra para poder explicar esta clase. Vamos a hablar del test rápido de VIH, ¿sí? El test rápido de VIH, bueno, como este y todos los estudios que se hacen en el laboratorio, consta de 3 etapas. Una etapa preanalítica, una etapa analítica y una etapa postanalítica. Hablando en terminología de programa, vale decir programa de VIH, estamos hablando de una etapa preanalítica como una etapa de pretest, una etapa analítica como una etapa de test y una etapa postanalítica como una etapa post-test, ¿sí? Y tenemos que seguir rigurosamente todas estas etapas para poder realizar correctamente un test rápido de VIH y que no tengamos problemas en lo absoluto. Tanto ni problemas legales, ni problemas con algún tipo de situación con el paciente, vale decir, porque causa mucha ansiedad. Cuando ustedes trabajen en un laboratorio se van a dar cuenta que este tipo de enfermedad causa mucha ansiedad en los pacientes. Y por lo general los pacientes que recurren a un laboratorio para hacerse algún tipo de pruebas porque vive una situación de riesgo o para un control, ¿sí? Pero es necesario realizarlo de la manera correcta. Vamos a empezar hablando de una etapa preanalítica, aclarando algunos aspectos legales que le competen a este estudio. Bueno, esta enfermedad está regulada por una ley nacional, que es la número 23.798, ¿sí? Que avala 3 puntos fundamentales que vendrían a ser los 3 pilares que corresponden a lo que son los derechos de las personas y de la integridad de la misma, ¿sí? Bueno, hablamos de que esta prueba es voluntaria. ¿Por qué? Porque el paciente debe tener toda la información necesaria antes de realizarse el test y además debe firmar un consentimiento informado aclarando o consintiendo, ¿sí? De que desea realizarse la prueba. Ninguna persona puede obligar, ni ninguna entidad puede obligar a realizarse este tipo de pruebas porque, bueno, justamente es lo que esta ley estaría regulando. ¿Es gratuita? Bueno, en este punto de vista tenemos que acotar que es gratuita en el sector público. En el sector privado, no, evidentemente no lo es, ¿sí? Y debería constar con todas las instituciones que posean laboratorio, deberían constar con los reactivos para poder realizarla de manera gratuita, ¿sí? Y además, en algunos casos, por ejemplo, en el Hospital de Milagro, acá de Salta, esta prueba se realiza inclusive ni siquiera con el pedido médico, o sea, no necesitas un pedido médico para hacértela, simplemente informás que deseas realizártela en los ciertos horarios que ellos trabajan y simplemente te acercás. Y además es confidencial. Este punto es muy, muy importante para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como sectores de salud debemos resguardar todos los datos de las personas y más si se trata de este tipo de estudios. No se puede subir información a ningún lugar sobre algún resultado de una persona, sea familiar, sea conocido, sea amigo, no se puede bajo ningún punto de vista dar a conocer, ¿sí? Porque pueden tener problemas legales. Evidentemente hay una ley que regula todo esto, ¿sí? Y además vamos a hablar al final de este video en la parte de la codificación del nombre de las personas, ¿sí? Para poder resguardar justamente la confidencialidad. Seguimos en la etapa preanalítica. Esta es la información que debemos entregarle a los pacientes antes de realizarse la prueba, ¿sí? Primero tenemos que aclarar que esta no es una prueba de especificidad, sino una prueba de sensibilidad. O sea que no estamos midiendo réplicas virales, sino solamente estamos midiendo anticuerpos, ¿sí? O sea que en el caso de un resultado positivo presuntivo, ¿sí? Las personas deben seguir ciertos logaritmos para que el médico pueda diagnosticar esta prueba. El tiempo de entrega de resultados, la lectura del resultado se hace a los 15 minutos, pero sumándole entre la parte de la entrega de información a la prueba, la parte de pretest y post-test, súmale 15 minutos más, o sea que en media hora aproximadamente el paciente ya se va con sus resultados, ¿sí? En el caso de resultados negativos,
tenemos que aclararle al paciente el periodo ventana, que ahora hablamos en un ratito de esto, y que es un negativo confirmado, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el periodo ventana y las situaciones de riesgo en las que haya vivido este paciente, ¿no? Y en el caso de un resultado positivo, este resultado es positivo, recordando nuevamente que es una prueba de sensibilidad y no de especificidad. O sea que a eso hace mención el nombre positivo presuntivo. Tiene que seguir una serie de otros estudios para poder llegar a diagnosticar la enfermedad, ¿sí? O que la persona tenga el virus presente en su organismo. Pruebas de ELISA, pruebas de cargas virales o pruebas de recuento de CD4 son las que se utilizan según la disponibilidad por el sistema de salud pública para poder diagnosticar que la persona tenga o no en su organismo este virus. El periodo ventana, que hablamos en un minutito de esto para aclararlo mejor, y la técnica de toma de muestra. Tenemos que entregarle al paciente esta información correcta. El paciente no necesita ningún tipo de preparación previa a este tipo de estudios, y una prueba de una punción dactilar solamente, no duele nada, no pasa absolutamente nada y no hay medicación que pueda llegar a alterar los resultados de este tipo de pruebas. Entonces eso tenemos que explicarle al paciente antes de realizar el test, ¿sí? En una etapa preanalítica o pretest. El periodo ventana. ¿A qué nos referimos con periodo ventana? El periodo ventana es un tiempo en el que no se replicó tantas veces el virus en el cuerpo como para que la sensibilidad de este reactivo pueda tomarlo, ¿sí? Vale decir que si han transcurrido 28 días, ¿sí? Suponete que tengo una situación de riesgo en el día 31, o sea, nos estamos alojando en este lugar, ¿sí? El virus sí se replicó tantas veces en el cuerpo como para que la prueba lo tome. Pero si estamos, o si tuvo una situación de riesgo hace 5 días, hace 10 días, hace 15 días, la sensibilidad de la prueba no lo va a tomar. Por eso este es un periodo indeterminado en el que la sensibilidad del reactivo no va a poder determinar un resultado positivo presuntivo ni un negativo confirmatorio, ¿sí? Volviendo al tema de que el negativo es confirmado y el positivo es presuntivo, ¿sí? Esto es muy importante aclarar al paciente antes de la etapa analítica, porque si el resultado llega a ser positivo generamos mucha ansiedad en el paciente y esto puede provocar hacer engorroso nuestro trabajo, ¿sí? Tenemos que trabajar lo más profesional posible, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hablemos un poquito de lo que son las situaciones de riesgo. Esto sería la parte de educación sexual. Bien resumido, situación de riesgo lo resumimos prácticamente a lo que serían situaciones sexuales no protegidas con preservativo, ¿sí? Casi en el 98% de los casos la transmisión de VIH se transmite de esta manera, ¿sí? El otro 1% corresponde, un 1% a transfusiones sanguíneas, que es un porcentaje muy, muy bajo viendo los números totales, y un 1% de transmisión vertical. ¿Por qué tan poco de transmisión vertical? Porque hoy el tratamiento que existe puede hacer que el niño que nació de una madre VIH positiva salga negativo. Entonces, por eso es que necesitamos hacer esta prueba también durante el periodo de embarazo. Seguimos en etapa preanalítica, necesitamos recabar algunos datos meramente para hacer algunas estadísticas, hablando de lo que sería la salud pública, es para una elaboración estadística mensual y anual, ¿sí? Y hablando en el caso privado, se almacena solamente como historia clínica y no se publica en ningún lado algún resultado, ya sea negativo o positivo. Volviendo a la confidencialidad, voy a hacer mucho hincapié en porque me ha tocado vivir con situaciones, hablando en la vida laboral, de compañeros que no respetan esto tanto, y por eso es muy importante que ustedes lo aprendan de ahora, para que tengan una buena deontología profesional, ¿sí? Ya entramos en una etapa analítica. ¿Qué material necesitamos? Elementos de bioseguridad bastante simple. Bueno, ahora todas las tomas de muestras se realizan con el equipo de alta seguridad, ¿sí? Pero bueno, en otros momentos se realizaron solamente con guantes y barbijos, ¿sí? Capilares Conecta, ¿sí?
¿sí? Estos capilares, vamos a hablar siempre de lo que es el equipo Alere, ¿no? El equipo que pudimos conseguir para poder hacer un video explicativo, entonces vamos a hablar del equipo Alere. Capilares conecta algunos apósitos de algodón estéril, alcohol, algunas benditas, unos apósitos. Este es el equipo, el reactivo. Ven que es una tirita bien chiquita, aproximadamente 10 centímetros por 1. Son bastante fáciles de transportar. Una solución buffer, 2,5 mililitros. Y en este caso vamos a utilizar unos AccuCheck, unas lancetas automáticas que son fantásticas a la hora de realizar las punciones dactilares. Entrando un poquito a lo que son los capilares, ¿sí? Estos capilares son básicamente tubitos, imagínense, bien finitos, que tienen 2 linitas y adentro están recubiertos con ECTA, con el anticoagulante ECTA, ¿sí? Es una punción dactilar de muestras de sangre total, ¿sí? También se puede hacer en suero y en plasma, o sea que también se puede hacer a través de una punción venosa, pero en este caso vamos a hacer una punción dactilar, porque esto es lo que se hace en las campañas de los programas, ¿sí? Bueno, y vienen unos tubitos, una presentación bastante cómoda también. Y hablemos un poquito de lo que es el fenómeno de capilaridad, ¿sí? En este caso encontré este esquema que son moléculas de agua, pero en el caso de la sangre, las fuerzas de adhesión y cohesión son bastante, no son bastante parecidas, pero funcionan con el mismo mecanismo, ¿sí? Líneas rojas, fuerza de adhesión a la pared capilar, ¿sí? Entre el agua y la pared del capilar, hablando un poquito con terminología más correcta. Esta fuerza es la fuerza que tiene cada molécula de la sangre, ¿sí? Y cómo interactúa con la pared del capilar, ¿sí? Fuerza de tensión superficial, que vendría a ser la fuerza de adhesión más la fuerza de cohesión, ¿sí? Y fuerzas de cohesión o fuerzas intermoleculares, que vendrían a ser las fuerzas que actúan dentro de lo que sería el peso de la columna de la sangre, en este caso. Damos cuenta que estas partículas son rojas. Entonces, en este caso, este fenómeno sube, digamos, por las paredes del capilar hacia arriba, ¿sí? Porque las fuerzas de adhesión, ¿sí? Son mayores que las fuerzas de cohesión. Estas fuerzas empujan hacia arriba, las fuerzas de cohesión empujan hacia abajo, pero como esta fuerza es más grande que esta, ¿sí? El fenómeno se desplaza hacia arriba, hasta el momento que encontramos un equilibrio, ¿sí? Entre las fuerzas de adhesión, cohesión y el fenómeno de gravedad terrestre, ¿sí? Entonces, eso vendría a ser un poquito resumido de lo que es el fenómeno de capilaridad, ¿sí? Bueno, en este caso suben hacia arriba, ¿sí? En otros casos, cuando las fuerzas de cohesión son mayores a las fuerzas de adhesión, en el caso del mercurio, el fenómeno ocurre de manera inversa, ¿sí? Buffer un tapón. Esto es una solución reguladora, ¿sí? O disolución amortiguadora, que es una mezcla de concentraciones relativamente elevadas de un ácido y su base conjugada, es decir, son sales hidrolíticamente activas. En este caso, la función del buffer es que la muestra corra durante toda la tira reactiva hasta que la prueba inmunocromatográfica se realice, ¿sí? Esto es un poquito de lo que es el reactivo. En este caso estamos hablando de los aleres, el combo 1-2, ¿sí? En esta zona nosotros vamos a marcar con el fibrón el número de protocolo del paciente al que le estamos realizando el estudio. Esto, como ven acá, es simplemente una cubierta extraíble, y acá ya vemos el reactivo descubierto, ¿sí? Acá se marcaría una tirita de control cuando la prueba se realice. La prueba se lee después de 15 minutos y esta tirita marcaría paciente. Y en esta almohadilla es donde nosotros vamos a colocar lo que es la muestra, ¿sí? Característica del reactivo, bueno, esto es una prueba, como ya había dicho, una prueba inmunocromatográfica. El método que utiliza es flujo lateral. La lectura de los resultados se realiza a los 15 minutos. Las condiciones de almacenamiento, como ven, son condiciones ambientales, o sea que no necesitan muchas condiciones diferentes para su almacenamiento, 18 meses de caducidad. Y el tipo de muestra, esto también nos compete un montón. Se puede hacer en suero,
o sea, nosotros sacamos sangre venosa, centrifugamos la muestra en un tubo seco y separamos el suero del sedimento, que vendría a ser la parte de las células. El plasma, tenemos una sangre, tenemos una punción venosa y con algún anticoagulante, después centrifugamos, obtenemos plasma, ¿sí? O sangre total, que vendría a ser la forma o la toma de muestra que les voy a presentar a continuación. ¿Cuál es el procedimiento? Preparamos la prueba, retiramos el film, agregamos plasma, suero, en este caso, sangre total, o de la venopunción directamente de la aguja, ¿sí? Y colocamos una solución de buffer. Lectura de resultado, en el control marcaría siempre, ¿sí? En el resultado positivo y negativo. Si no marca el control, es un resultado no válido. Y en el caso del paciente, la tirita de la parte de abajo, digamos la cámara de abajo, marcaría positivo el control del paciente, negativo solamente el control. Estos son casos no válidos, casos indeterminados de que hay que repetir la muestra. Toma de muestra dactilar. Estas zonas que le marqué en este lugar, ¿sí? Son las zonas donde nosotros debemos realizar la punción. ¿Por qué? Porque, como bien ven acá en este gráfico, son las zonas donde tenemos más capilares, más terminales venosas, ¿sí? Las venitas más gruesas. También tenemos, en este bosquejo no se ven las arterias, pero como ven tenemos un montón de capilares en las puntas de los dedos. Entonces es una buena zona para poder realizar este tipo de punción. ¿Y por qué estas zonas? Tanto en estos dos dedos, porque esta zona, la zona central del dedo, siempre tiene la piel, ¿sí? Mucho más gruesa. Entonces es más fácil realizar la punción de los costados, ¿sí? Bueno, acá les preparé un video de toma muestra, ¿sí? Bueno, acá tenemos, la presentación de los reactivos siempre viene de a 10, entonces retiramos un reactivo, luego de eso vamos a proceder a marcar el número de protocolo, marcamos primero el número de protocolo para no tocar las almohadillas, ¿sí? Luego de eso vamos a proceder a retirar el film que cubre el reactivo, ¿sí? Eso se descarta siempre a basura, una bolsa roja. Vamos a preparar lo que sería la parte eso es la lanceta automática, ¿sí? Bueno, ahí lo que estoy sacando es un apósito con alcohol, en este caso el equipo Alere vino con unos apósitos sellados, ya que están totalmente estériles, ¿sí? Ahí adentro tiene una telita, un algodoncito que tiene alcohol, que está embebido en alcohol, que sirve para hacer la higiene, la limpieza, la esterilización, la desinfección en el dedo, ¿sí? Retiramos el capuchón de la lanceta automática, colocamos un apósito de esa forma. Ya van a ver por qué. Porque después es muy fácil ponerle el apósito al paciente. Técnica para sostener el dedo. Esto me mencionó la doctora Mendilarzo. Es muy buena porque el paciente no va a poder mover la mano por alguna impresión que tenga al momento de hacer la punción, ¿no? Entonces nos cuidamos nosotros de pincharnos y también cuidamos al paciente no lastimarlos con lo que sería la lanceta, ¿sí? Hacemos la desinfección de la zona, ¿sí? Luego de eso vamos a retirar lo que son los capilares, ¿sí? Bueno, retiramos un capilar y lo vamos a colocar en una zona que le va a llamar bastante la atención y después van a ver bien que es más que nada una maña, digamos, ¿entendés? Para que sea más rápida la toma de muestras, ¿sí? Nos colocamos esto me lo enseñó la doctora Mendilarzo. Vuelvo a recalcar que no soy el inventor de esa técnica. Tiene un lanzador de una agujita, o sea, como un botoncito atrás, y bueno, ya se realizó la punción, ¿sí? Fenómeno de capilaridad, lo que hablamos hace rato, va a empezar a subir la sangre solita, recubriendo simplemente de sangre toda la base del capilar. No tenemos que apretar, no tenemos que hacer absolutamente nada, ¿sí? El sangrado va a ocurrir en el dedo y por capilaridad va a subir la sangre, la muestra, por lo que es el capilar, ¿sí? Entre medio de las dos lineitas que le había mostrado hace rato es la cantidad correcta de sangre que necesitamos para realizar la prueba. Colocamos la sangre dentro de la almohadilla, ¿sí? Siempre sosteniéndola al paciente, esto para que no ensucie a ningún lado, para que no nos ensucie a nosotros.
Bien, y sacamos el apósito y eso sería todo. El paciente ya está listo, ¿sí? Luego vamos a colocar la solución buffer, ¿sí? La solución reguladora o el tapón. Esta presentación viene de 2,5 mililitros y se puede hacer hasta 100 determinaciones con este buffer, ¿sí? Vamos a colocar el buffer en lo que es el reactivo, siempre cuidando que la gota caiga y no que toque la punta del buffer en la sangre, porque si no ya estaría contaminado, ¿sí? Esperamos que corra esa gotita por la tirita, ya van a ver cómo va corriendo un poquitito. Después cortamos el video porque si no vamos a estar 15 minutos simplemente viendo esto, nos vamos a volver locos. Bien, ahí está corriendo lo que sería la muestra por la tira reactiva. Y acá ya podemos ver, hacemos la determinación. Paciente y control. El control está marcado de un color rosado, ya que la prueba se ha realizado correctamente, ¿sí? En el caso del paciente, el resultado era un resultado negativo, ¿sí? Bueno, esto ya es una etapa post-test, ¿sí? La etapa post-analítica. ¿Cómo codificamos el nombre del paciente? La primera sigla va a marcar el sexo, en este caso masculino. Acá codifiqué mi nombre. En el caso M, masculino, ¿sí? Las dos segundas siglas, las primeras dos siglas del nombre, ¿sí? Vendría a ser, yo me llamo Matías, entonces Ma, ¿sí? Después van las primeras dos siglas del apellido, Mo, y después la fecha de nacimiento. Acá evidentemente me comí un 0, sería 0805-1991, pero esto sería más o menos el mecanismo de codificación de entrega de resultados de los pacientes. Tenemos que cuidar celosamente que la entrega de resultados sea de esta manera, porque la persona tiene el derecho de dar a conocer o no cuáles son sus resultados. Bien, entregar esta información a ustedes, ¿sí? Nosotros tenemos discúlpeme, entregar otro resultado al paciente, ¿sí? En el caso de ser el resultado negativo, tenemos que hacer un refuerzo de la información de prevención, ¿sí? Vale decir, explicarle al paciente que siempre el uso del preservativo es el correcto, desglosarle todas las dudas que tengan, que si el mosquito transmite o no el virus, que si el virus está presente en la ropa, todo esto, ¿sí? Vamos a resumirlo simplemente con que la prevención se basa casi principalmente, hablemos mejor, en el uso del preservativo desde el inicio de la relación sexual hasta el final de la relación sexual, cualquiera fuera el tipo de relación que tengan, anal, vaginal u oral, ¿sí? En el caso que lance resultados positivos, volvemos a reforzar lo que sería el periodo ventana del paciente, ¿sí? Y estimulamos a continuar con el estudio de especificidad para confirmar o descartar este resultado presuntivo, porque recordemos que es una prueba de sensibilidad y no de especificidad. Entonces el paciente necesariamente tiene que hacer test ELISA, cargas virales o recuento de CD4 para poder determinar si está presente este virus en su organismo o no, ¿sí? Vamos a hacer algunos agradecimientos especiales por este video, por la articulación del coordinador Juan Puertas y el programa provincial de VIH de la provincia de Salta, ¿sí? A la licenciada María Laura Caporaletti, que es la jefa del programa, y a la licenciada María Abán, que es la secretaria del programa, que nos facilitaron los reactivos y toda esta información, que es información fehaciente, para que ustedes puedan realizar bien y correctamente la técnica.